Es cierto que este tráiler me dejó patidifuso y no sabía qué esperar de él, pero es más cierto aún que no me esperaba para nada cuál acabó siendo su razón de ser. Los remakes de la primera y segunda entrega de Famicom Detective Club habían salido hace 3 años y sin haber levantado demasiado interés en los poseedores de una Nintendo Switch, sí parecían marcar el camino para volver a instalar esta saga en los tiempos actuales. Yo pensaba que el siguiente paso sería hacer la saga más accesible, traduciendo los textos al castellano, llevándola a otros formatos, o como mucho, adaptar el spin-off de la saga exclusivo de Satellaview. Pero la opción que ha escogido el equipo de Yoshio Sakamoto es quizás la más arriesgada e impensable de todas, una secuela totalmente original de una serie casi caduca, el primer juego solo para adultos desarrollado internamente por Nintendo en más de 20 años, y un misterio que empieza con una simple pregunta: ¿quién es Emio? Emio el Sonriente es la tercera entrega principal en la saga Famicom Detective Club, ocurriendo 2 años tras el caso del heredero desaparecido, por lo que es una continuación de todos los casos anteriores de esta serie. Taro Ninten, nuestro clásico avatar, y su compañera Ayumi Tachibana, ambos con 19 años, continúan su trabajo como detectives adjuntos en la agencia privada de Utsugi, pero su vida dará un vuelco al ser llamados para que resuelvan una situación de lo más extraña, un caso de asesinato por asfixia, donde la víctima es un estudiante de secundaria que ha sido encontrado con una característica bolsa de papel en la cabeza. Ayumi sugiere que esto puede estar relacionado con la leyenda urbana del Sonriente, un ente siniestro que pretende dar descanso eterno a cualquier chica que encuentre llorando en la calle, y que se inspira, a su vez, en un caso de estrangulamientos en serie ocurridos en la ciudad de Kofuku hace 18 años. A partir de aquí, los protagonistas investigarán las coincidencias y las discordancias entre estos sucesos del pasado, mientras buscan pistas en el presente que desvelen qué ha ocurrido, acompañados de pintorescos personajes, tanto antiguos como inéditos en la saga. Llama la atención de este argumento lo sumamente directo de su inicio, saltando en bomba a la escena del crimen a los pocos minutos de haber iniciado la historia, sin apenas introducciones ni contexto. Esta, entre otras decisiones, facilitan que cualquier tipo de jugador pueda experimentar esta novela visual, ya que la historia se sostiene por sus elementos y personajes propios, mientras se introducen de forma breve pero efectiva las caras conocidas, aparte de contadas y anecdóticas referencias a los casos previos. A su vez, los personajes que aparecen, aún con una clara inspiración anime, suelen estar bien caracterizados, dando un aire relativamente sobrio y creíble en sus interacciones, salvando algún que otro elemento recurrente pensado como alivio cómico, pero que acaba siendo estereotipado y cansino, desentonando demasiado dada la temática tratada aquí. Jugablemente se mantiene bastante la continuidad con las entregas previas, algo relevante ya que Famicom Detective Club no se llama así solo por mantener la ambientación japonesa de finales de los 80s, sino que es una serie heredera de las primerísimas novelas interactivas que llegaron a consolas como la 8 bits de Nintendo, por lo que su fórmula jugable presenta ciertas diferencias con las aventuras narrativas de la actualidad. Por ejemplo, en lugar de desplazarnos a voluntad por una serie de localizaciones e interactuar de forma simplificada según donde estemos, como en un Ace Attorney, la progresión aquí es más lineal, ya que por norma no podemos movernos del sitio y debemos encontrar la forma de avanzar usando el menú de comandos del protagonista, con acciones como hablar o escuchar a un personaje, llamar a alguien en voz alta, examinar los alrededores, usar algún objeto a nuestro alcance o pensar para obtener pistas de qué hacer a continuación. Solo cuando obtengamos suficiente información del lugar actual, aparecerá un botón que nos permitirá cambiar de escenario, para acto seguido volver a investigar y así sucesivamente en cada capítulo del argumento.
Es un modo de juego que puede sentirse un tanto lento, sobre todo porque es necesario presionar a nuestro interlocutor varias veces en los mismos temas de conversación para sacar información relevante, habiendo menos opciones para charlar que en los títulos originales, sin mencionar que ciertas acciones clave solo tienen valor si las hacemos en el momento adecuado. Sin embargo, no es imposible ni mucho menos avanzar con esta jugabilidad, no habiendo consecuencias por probar opciones una y otra vez, y sin ser un sistema perfecto, puede ser bastante inmersivo en pos de buscar entre indicios muy sutiles algo que nos lleve a una evidencia sólida, aunque esto implica que tendremos que poner bastante atención en los detalles. Existen algunas funciones para ayudarnos con esto, como el historial de los últimos diálogos leídos o acelerar el cursor para examinar con mayor rapidez, pero estas y otras opciones solo se explican en el menú de pausa, por lo que puede ser mejor consultarlas desde el principio. También recomiendo aumentar tanto la velocidad del texto como el volumen de las voces por defecto en las opciones. Como pequeña novedad en la saga, en varios capítulos iremos rotando entre las investigaciones con nuestro avatar masculino y con Ayumi, y si bien a nivel jugable no hay diferencia entre ambos, sí ayudan a agilizar la narrativa, con distintos escenarios que visitar y nuevos hilos de los que tirar en más de una ocasión, habiendo incluso conversaciones donde tendremos capacidad de elección, cambiando nuestro acercamiento o resolución de ciertas situaciones sin alterar demasiado la historia, pero reservando más de un momento tenso o emocional a raíz de estas decisiones. Al terminar cada episodio, haremos balance de lo sucedido por medio de una serie de preguntas a responder con opciones múltiples o escribiendo a punta de teclado, donde los personajes evaluarán si hemos entendido o no lo que ocurre. A su vez, podemos consultar detalles relevantes mientras investigamos usando nuestro cuaderno de notas o al iniciar nuestro archivo de guardado, pudiendo elegir que se nos dé un resumen de lo último acontecido. De todas formas, el argumento mantiene bastante bien nuestro interés, aportando información muy a cuentagotas, pero con una constancia reseñable que nos hace querer seguir avanzando y sorteando sus baches a poco que nos llame la premisa y sus personajes. Sin embargo, es en momentos más movidos o dramáticos donde más sufre el sistema de juego mediante comandos, ya que no se siente del todo bien adaptado para hacernos partícipes del frenetismo o la visceralidad, y creo que hace falta un cambio de dirección específico para representar bien estas escenas. Lo más irónico es que este ritmo sosegado se corta de golpe en el tramo final, que llega de un momento a otro y concluye la historia casi sin que nos demos cuenta. Esto no significa que el juego sea corto, con poco más de 15 horas de duración y resolviendo la mayoría de puntos relevantes en el argumento, pero se siente que el juego podría haber dosificado mejor los sucesos, con tal de no tener un desenlace tan abrupto y carente de implicación personal. De todas maneras, al terminar la historia principal, desbloquearemos una opción de selección de capítulo, así como un episodio extra muy recomendable para ahondar en esta leyenda que ha creado el equipo dirigido por el padre de Metroid. En el aspecto visual, Emio el Sonriente mantiene los entornos dibujados en alta resolución vistos en los anteriores remakes de los clásicos en Nintendo Switch, siendo de nuevo obra del estudio Mages y dándoles un aspecto incluso más colorido y detallista si cabe, aunque las animaciones de movimiento de los personajes han cambiado, siendo más ágiles, pero algo menos naturales en momentos clave al compararlas con los remakes. Sin embargo, la mayor sorpresa a este respecto es que el epílogo del juego está completamente animado con cinemáticas, siendo esto una novedad respecto a las entregas de la saga más recientes y realizado notablemente por los estudios MAPPA y Contrail, lo que nos hace pensar si este recurso podría usarse de forma más extensiva a lo largo de la historia en una posible futura entrega.
La música ambienta más que correctamente, sobre todo en la parsimonia de la investigación rutinaria, aunque palidece un poco al llegar a momentos más serios o emotivos, estando a la altura de dichas circunstancias solo puntualmente. El juego está doblado únicamente al japonés, tal y como sucedía en las anteriores entregas lanzadas en Switch, conservando el buen reparto de seiyus para la ocasión, y por primera vez en la historia de la serie, los textos están traducidos al español castellano, con una calidad bastante marcada de Nintendo, aunque en un sentido distinto a lo que nos tienen acostumbrados, dados los dobles sentidos, los chascarrillos algo más negros y algunos diálogos tensos o agresivos, más propios del tono de esta historia catalogada para mayores de edad. Emio el Sonriente cumple con lo que promete, que es entregar una historia de misterio muy anclada en el mundo real, que toca temas delicados por lo cercanos que son y que por más componente fantástico o exagerado que tenga, se cimenta en las decisiones de personas corrientes, algo que Nintendo como desarrolladora no suele abordar en sus producciones propias. Ahora bien, esto es un videojuego, y si bien el sistema jugable adaptado de los juegos originales funciona bien para que descubramos la mayor parte de la narración, nos termina relegando a espectadores de lujo en los momentos más climáticos e intensos, algo imperdonable si su intención es involucrarnos y hacernos reflexionar sobre la verdad y la leyenda, y más aún cuando existen elementos en el propio juego que podrían generar un mayor impacto con solo aprovecharse de otra manera. Y es que este juego parece estar pensado, en más de un sentido, como una introducción a la saga, dado su enfoque algo más directo y simplificado, así como la ansiada traducción a más idiomas, sin mencionar la posibilidad de descargar sus primeros capítulos desde la eShop de forma gratuita. Y aunque algunos de estos cambios son muy bienvenidos, no estamos de acuerdo en que se implementen a costa de alienar al jugador. Esperemos que Nintendo y Meijes puedan corregir estas flaquezas y darnos una nueva historia de este estilo, porque aún con todo lo que hemos dicho, no queremos estar otros 30 años sin un nuevo caso, ¿verdad, detectives?